No sé exactamente por qué cuento esto ahora. Quizás sea porque ya no soporto guardármelo para mí, o porque necesito dejar constancia de lo que me pasó en ese pueblo de Galicia. No vine a este pueblo por curiosidad ni por turismo. Vine porque necesitaba desaparecer un rato. Necesitaba silencio. Después de todo lo que había hecho, después de todo lo que había ocultado, ya no soportaba la ciudad, la gente, las miradas. Siempre sentía que otros veían en mí lo que yo quería olvidar. Galicia me parecía el lugar perfecto. Lluvia constante, calles vacías, pequeños pueblos donde nadie hace muchas preguntas. Y precisamente por eso elegí este pueblo aislado, perdido entre montañas y bosques. Pensé que aquí, por fin, estaría solo. Lo primero que me llamó la atención fue cómo me miraban, o mejor dicho, cómo desviaban la mirada. Pregunté por direcciones en la tienda, y la mujer apenas levantó la cabeza. Simplemente dijo, «Quédate en la casa cerca de la capilla. Es la única vacía». No hubo bienvenida, ni curiosidad, nada. Solo silencio. Y al llegar a la casa, una señora mayor, que parecía cansada de la vida, me dio la llave y murmuró en un español con toques de gallego, «No salgas de noche. Aquí la oscuridad sabe nombres». Reí nerviosamente, como si fuera solo una superstición, pero la verdad es que me molestó más de lo debido. La casa estaba fría y húmeda, con olor a madera podrida y paredes manchadas de humedad. Ya me lo esperaba. Lo que no me esperaba fue la sensación de ser observado desde el primer momento. La ventana del dormitorio daba a la pequeña capilla del pueblo, que parecía abandonada. Pero cada vez que miraba, juraría haber visto una sombra cerca de la puerta. No era una persona real, creo. No puedo explicarlo. Era como una mancha, una ausencia, y aún así estaba seguro de que me estaba observando. Corrí la cortina inmediatamente. La primera noche no pude dormir. No paraba de dar vueltas en la cama, escuchando el viento azotar las grietas, el crujido del suelo y la campana de la capilla, que sonaba, incluso sin cuerda. Un solo repique seco que me hizo saltar de la cama. Me quedé quieto, buscando una explicación. El viento, quizás, el golpeteo de alguna roca, pero en el fondo sabía que era algo más. Y, peor aún, que tenía algo que ver conmigo. Al día siguiente, intenté convencerme de que solo estaba cansado. Salí temprano, di una vuelta por el pueblo y saludé a algunos vecinos. Nadie me devolvió el saludo. Era como si no existiera. Pero esa tarde, al entrar en la capilla, ocurrió algo que no puedo borrar de mi memoria. Dentro estaba oscuro, olía a moho y a una vela apagada. Me senté en un banco, más para descansar que por fe. Fue entonces cuando oí con claridad una voz baja, casi un susurro, que provenía del confesionario. «Conozco todos tus pecados. Juro que no había nadie». Abrí la puertecita del confesionario y solo había polvo y madera rota. Pero lo oí, y no era mi imaginación. La voz hablaba como si lo supiera con certeza, como si me hubiera estado observando durante mucho tiempo. Regresé a casa temblando. Anoté esa frase en un cuaderno, quizá para comprobar que la había oído, pero a la mañana siguiente, al despertar, el cuaderno estaba abierto sobre la mesa. La frase estaba tachada, y alguien había escrito debajo, con mi propia letra, «Recuerdo a cada uno por su nombre». A partir de entonces, las cosas empeoraron. Las ventanas que había cerrado parecían abiertas. El reloj parado empezó a sonar solo. Por la noche, oía pasos dentro de la casa, pero no en el pasillo, sino bajo el suelo, como si alguien se moviera bajo mis piernas. Me dije que solo era la madera crujiendo. Pero entonces aparecieron las luces. Una línea de puntos brillando a través de la niebla, subiendo por la calle, como una procesión. No había gente, solo luces. Recordé una historia que me habían contado aquí, sobre la Santa Compaña, una procesión de almas que busca a quienes aún tienen cuentas pendientes. Me reí para mis adentros, pero mi cuerpo no rió. Mi cuerpo tembló. La cuarta noche, al regresar de la capilla, vi claramente lo que antes solo había sido una sombra. De pie en los escalones había una figura. No puedo describirla bien. No tenía rostro ni cuerpo definido, pero era real. No movió un dedo, pero me paralizó por completo. Y, sin abrir la boca,
Habló dentro de mi cabeza. No vine a castigarte, vine a recordártelo. Y comprendí que no tenía sentido huir hasta aquí, porque lo que él sabe de mí, yo misma nunca lo he podido olvidar. Pensé que me acostumbraría, que después de la primera semana mi cuerpo se adaptaría a la rutina del pueblo, que el silencio se volvería normal, que la figura no sería más que un reflejo de mi mala conciencia. Pero ocurrió lo contrario. Cuanto más tiempo pasaba allí, más vivo se sentía el silencio, como si cada minuto estuviera dispuesto a sofocarme un poco más. Las noches empeoraban, dormir se hacía casi imposible. Cerraba los ojos y sentía a alguien de pie junto a la cama. No oía pasos acercándose, ningún sonido me advertía. Era solo la sensación de presencia, esa presión en el aire que acelera mi corazón sin razón aparente. Me obligaba a abrir los ojos y no veía nada, pero el miedo no desaparecía. De hecho, el miedo parecía satisfecho, como si hubiera conseguido lo que quería. Lo peor era el cuaderno. Todas las noches lo dejaba cerrado sobre mi escritorio, y cada mañana me despertaba con nuevas frases escritas, la misma letra que la mía, pero no era yo. Siempre frases cortas y directas como acusaciones. Deberías haber hablado. Lloró cuando le diste la espalda. Nadie olvida. Cosas que nunca le conté a nadie. Intenté convencerme de que estaba sonámbulo, de que era mi subconsciente intentando torturarme, pero en el fondo lo sabía. Alguien, o algo, estaba usando mi propia mano para obligarme a recordar. En el pueblo, nadie me hablaba. A veces me cruzaba con vecinos por el camino y cambiaban de calle, como si evitaran mi mirada. Nadie me preguntaba nada. Nadie me respondía. Hasta que un día, en la tienda, me arriesgué a entablar conversación con un hombre mayor que parecía menos distante. Le pregunté por qué el pueblo estaba tan vacío de noche. Me miró unos segundos y respondió: aquí de noche no es la gente que camina, es la gente que regresa. Luego se fue sin comprar nada. Me quedé allí, presentiendo que la respuesta no pretendía informarme, sino advertirme. Para la tercera semana, empecé a perder la noción del tiempo. Había días en que estaba segura de haber oído la campana al mediodía, pero al salir, seguía tan oscuro como el amanecer. Otras veces, juraba haber dormido toda la noche, pero al mirar el reloj, solo eran las 2 de la mañana. Era como si el tiempo se hubiera roto en fragmentos que ya no encajaban. El pueblo parecía existir en una zona horaria propia, y ya no sabía si mi cuerpo obedecía al sol o a la sombra. Fue por esa época cuando regresó la procesión. Una noche oí primero los pasos, un arrastrar mesurado, como si varias personas caminaran despacio, pero sin ritmo humano. Abrí la ventana con cuidado, y allí estaban de nuevo las luces, moviéndose silenciosamente por la calle. No había nadie sosteniéndolas, solo los puntos de luz flotando, pero esta vez, al acercarse a la capilla, noté que detrás de cada luz había una forma oscura, como siluetas que se movían de forma extraña, rígida, como si no estuvieran vivas. Una de ellas se detuvo. No debería haberme quedado mirando tanto tiempo, porque cuando fijé la vista en esa figura, tuve la absoluta certeza de que me reconocía. El escalofrío que me recorrió la espalda no era de miedo, sino de exposición, como cuando alguien revela en público lo que has pasado la vida ocultando. Al día siguiente, me desperté con marcas en los brazos, huellas dactilares, como si alguien me hubiera sujetado durante la noche. Vivo sola. Cerré la puerta con llave, pero las marcas estaban allí, moradas y profundas, y junto a ellas, el cuaderno abierto con una nueva frase escrita. Ellos también lo recuerdan. Ya no sabía si me estaba volviendo loco o si, por primera vez en mi vida, veía la cruda realidad. Quizás eso era lo que tanto me asustaba, la posibilidad de que todo fuera real. La figura, las luces, las voces, las acusaciones. Que no fuera una ilusión, que realmente había algo aquí, en este pueblo, capaz de ver todo lo que yo había hecho y obligarme a mirar también. Y ahí fue cuando empezó lo peor. Ya no estaba segura si quería luchar contra ello o si merecía que me llevara. Ya no confío en mi propia memoria. Escribo porque temo olvidar lo que pasó ayer y despertar pensando que solo fue una pesadilla.
Pero no lo fue. Sé que no lo fue. Empezó de madrugada. Me desperté con el sonido de pasos dentro de la casa. Ya no eran como antes. Ese crujido vago del suelo. Eran pasos firmes y pesados que cruzaban el pasillo. Me quedé quieto, escuchando. El corazón me latía tan fuerte que parecía que me traicionaría. Entonces oí el sonido de la puerta del dormitorio. El pomo giró lentamente y vi la sombra proyectarse en el suelo. Fingí dormir. El aire se volvió más frío, tan frío que mi aliento se convirtió en vapor. Por unos segundos, tuve la certeza de que alguien estaba junto a mi cama. No me tocaron, no se movieron, simplemente se quedaron allí. Luego, silencio. Me levanté en la oscuridad, temblando, y me acerqué al espejo del dormitorio. No sé por qué, quizás quería demostrarme a mí mismo que estaba solo, pero al mirarme, el reflejo no era solo mío. Detrás de mí, en el vitral, había otra silueta. No pude ver un rostro, solo una silueta oscura, muy cerca. Me giré rápidamente y no había nada, pero el espejo seguía apareciendo. Salí corriendo a la calle, aunque ya amanecía, y el pueblo estaba cubierto por la niebla más densa que jamás había visto. Fue entonces cuando lo oí. Primero un murmullo, luego varias voces susurrando a la vez, como una multitud rezando en voz baja. Reconocí algunos nombres, nombres que solo yo conocía, nombres de personas que llevo conmigo como cicatrices. Cada vez que se pronunciaba un nombre, la niebla se agitaba, formando figuras que se acercaban a mí. Corrí a la capilla. No puedo explicar por qué. Quizás porque era el único lugar que parecía tener sentido en ese momento. Al entrar, vi que el confesionario estaba iluminado desde dentro. Una luz tenue y amarillenta, imposible de encender. La puerta se abrió sola. Debería haber huido, pero no pude. Me senté, y la voz empezó. No era una voz extraña, era la mía. Exactamente mi voz, pero decía cosas que jamás diría en voz alta. Lo confesaba todo, detalles que incluso yo intentaba olvidar. No podía taparme los oídos, porque la voz no venía de afuera. Estaba dentro de mi cabeza. Era como si alguien hubiera encendido una grabadora dentro de mí, reproduciendo todo lo que había ocultado. Intenté pensar en otras cosas, en ruidos, en música, pero la voz siempre volvía al mismo punto. No escapaste. Lo sé, siempre lo supe. La vela del altar se apagó de repente. El silencio era tan denso que dolía, y entonces por primera vez lo vi con claridad, la figura, no como una sombra vaga, sino como una presencia definida. Estaba de pie en la puerta de la capilla, inmóvil. No podía verle la cara ni la ropa, pero era alto, muy alto, con brazos largos que casi tocaban el suelo. No caminaba, simplemente se acercaba cada vez más. En un abrir y cerrar de ojos estaba de pie frente a mí. El miedo era tan grande que no podía gritar. Todo mi cuerpo estaba paralizado. Fue en ese momento que él habló. No con sonido, sino con esa voz dentro de mí. Creíste que podrías olvidar, pero yo soy el recuerdo. Sentí un dolor en el pecho, como si me hubieran dejado sin aire. Caí de rodillas, luchando por respirar. Al levantar la cabeza, no quedaba nada, solo el eco de la frase ardiendo en mi mente. Regresé a casa sin saber si era de día o de noche, y cuando miré mi cuaderno ya había una nueva frase escrita, sin que yo hubiera tocado el bolígrafo. No es el pueblo el que está embrujado, eres tú. Ya no soy la misma persona que llegó a este pueblo hace semanas. Me resulta extraño incluso intentar recordar quién era antes. Siento como si una parte de mí permaneciera aquella noche, arrodillada ante la figura de la capilla, como si lo que volvía a casa no fuera yo del todo. Desde entonces todo lo que hago, cada gesto, lleva su sombra. Las cosas no pararon. En realidad no. Quizás cambiaron de intensidad, pero nunca desaparecieron. A la mañana siguiente de lo que vi en la capilla, me desperté con marcas en los brazos y el pecho. No eran cortes profundos, sino rasguños, como si me hubieran raspado la piel con uñas. Lo que más me asustó fue que no sangraban. Solo eran rojas, como quemaduras leves, pero formaban líneas que parecían palabras. Pasé todo el día intentando no mirar, pero cuando finalmente me miré en el espejo,
Tuve la impresión de que las marcas formaban las letras de mi propio nombre. Intenté contárselo a alguien. Elegí a una señora que vi en la tienda, una de las pocas que aún me miraban, aunque fuera brevemente. Le dije que algo me pasaba, que había visto cosas en la capilla, que necesitaba ayuda. Simplemente se tapó la boca con la mano y murmuró en gallego: «Ya te vio, ya es demasiado tarde, ya te ha visto, ya es demasiado tarde». Luego se dio la vuelta y se fue. A partir de entonces, el aislamiento se volvió absoluto. Era como si todo el pueblo supiera que algo me había elegido. No necesitaban decir nada. La forma en que me evitaban me lo decía, como si fuera contagiosa, como si lo que me seguía pudiera contagiarlos si se acercaban demasiado. Las noches se convirtieron en el peor momento, no por la intensidad, sino por la certeza. Antes, todavía dudaba, intentaba encontrar explicaciones. Ya no. Ahora sabía que estaba conmigo. Oía la voz en todas partes, incluso de día. A veces me sentaba a escribir, y una frase me venía a la cabeza como si fuera un pensamiento, pero no lo era. Siempre en el mismo tono, directo, sin emoción. ¿Te acuerdas? No tiene sentido correr. Ellos también lo saben. Empecé a pensar que quizá no era la figura que me perseguía. Quizá era al revés. Quizá yo era su hogar. Quizá siempre había estado dentro de mí, esperando el momento oportuno para revelarse. Esta idea es peor que creer en fantasmas. Porque si es verdad, no importa a dónde vaya. No se quedará aquí en el pueblo. Vendrá conmigo. Una noche decidí afrontarlo. Coloqué una vela en medio de la habitación. Me senté frente al cuaderno y dije en voz alta: «Si quieres que confiese, lo haré». Empecé a escribirlo todo, línea a línea. Todo lo que había hecho, todo lo que había ocultado, cada error, cada persona a la que había hecho daño. Las páginas se llenaron rápidamente. El aire de la habitación parecía más denso con cada palabra. Cuando terminé, cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. La vela se apagó sola. A la mañana siguiente, el cuaderno había desaparecido. Busqué en cada rincón. Destruí toda la casa. Nunca lo encontré. Hasta el día de hoy, no sé si alguien entró y se lo llevó o si simplemente desapareció. Pero una cosa sí sé. Desde ese día, ya no necesité escribir, porque la voz ya no me exigía nada. Ahora solo repetía una frase, siempre la misma, como un recordatorio que me impedía vivir. «Soy lo que queda de ti». Pensé en irme del pueblo, empacar mis cosas y desaparecer, pero de alguna manera ya no importaría. Lo que pasó aquí no se quedó aquí, se quedó dentro de mí. Lo llevo, me despierto con él, duermo con él, le hablo y siento que me habla. Me miro al espejo y a veces no reconozco la mirada en mis ojos. Y lo peor no es el miedo, lo peor es la certeza de que un día, cuando menos lo espere, volverá a aparecer. No para asustarme, no para castigarme, sino para recordarme. Y ya no sé si queda algo de mí para resistir. Por eso digo, no vengas a este pueblo, no busques silencio aquí, porque el silencio de Galicia no está vacío, está lleno de voces, y cuando una de ellas aprende tu nombre, nunca lo podrás olvidar. No sé exactamente por qué sigo hablando de esto. Quizás sea porque, de alguna manera, siento que si lo callo, ganará. Quizás también sea una forma de advertir, pero la verdad es que ninguna advertencia es suficiente. Ningún consejo puede preparar a alguien para lo que sucede cuando la sombra te encuentra. Han pasado meses desde que dejé el pueblo. Regresé a la ciudad, al ruido, a la gente. Pensé que el movimiento constante, las bocinas, la multitud me harían olvidar, pero no fue así. El sentimiento no se quedó conmigo. Al principio, todavía intentaba creer que era un trauma, que solo necesitaba tiempo para recuperarme, pero no era así, porque él siempre estuvo ahí. A veces estoy en el metro, rodeada de desconocidos, y lo siento. No es una visión nítida ni una figura completa. Es solo un reflejo fugaz en la ventanilla del tren. Alguien detrás de mí cuando no hay nadie. Otras veces es en el trabajo. Cuando leo un informe o intento concentrarme, oigo mi nombre susurrado, casi imperceptiblemente, y nadie habla.
Lo peor, sin embargo, es de noche, siempre de noche. Me despierto con la respiración agitada, el pecho pesado, y sé que está en algún lugar de la habitación, inmóvil, observando. No es como en las películas de terror con gritos y portazos. Es peor, es silencioso. Él simplemente está ahí, y sé que lo recuerda. Todo, incluso lo que intento ocultarme. No hay negociación, ni súplicas. Lo único que desea es existir en mi memoria. No me acecha como un cazador. Me sigue como una sombra que nunca me suelta. Lo que más me asusta es darme cuenta de que la gente a mi alrededor siente lo mismo. He tenido amigos que me miraban de forma diferente, como si hubieran notado algo detrás de mí. He visto a desconocidos en el autobús cambiar de asiento sin motivo aparente. No sé si realmente lo ven o si simplemente perciben una presencia desconocida, pero lo hacen. Es inevitable. Hoy comprendí algo que me atormenta aún más. La figura no es solo una entidad aldeana, un fantasma de Galicia. Es el reflejo de lo que llevas dentro. Se alimenta de lo que intentas enterrar. Creía que huía de mis errores. Ahora veo que cada uno de ellos le abrió la puerta. No fue el pueblo quien me trajo esto. Fui yo quien lo trajo allí lo suficiente como para que se alimentara. Por eso digo, mirando al público ahora, tengan cuidado. Tengan cuidado con lo que guardan. Tengan cuidado con los silencios que eligen llevar solos. Porque si un día la figura aprende su nombre, no habrá lugar en el mundo donde estén a salvo. No se trata de religión, leyenda ni superstición. Es simple. Todo lo que ocultas tiene un precio, y lo exige. Quizás pienses que lo que te digo es solo producto de mi mente cansada. Quizás apagues este video y sigas adelante con tu vida. Pero cuando apagues las luces esta noche, recuerda lo que te digo. Si escuchas tu nombre en el silencio, si sientes a alguien de pie en la habitación, inmóvil, simplemente observando, no intentes negarlo, porque negarlo es lo que te acerca. Y si en algún momento de tu vida sientes que no estás solo, que alguien, o algo, conoce todos tus pecados, entonces será demasiado tarde. Estoy grabando esto con el móvil, apoyado en la pared de mi estudio en la avenida María de Lavapiés. La calefacción hace un ruido irregular, como si respirara. Si me tiembla la voz, no es de frío. Es porque no he dormido bien en días, y porque necesito decirlo en voz alta para asegurarme de que realmente ha pasado. Madrid no se suponía que fuera un nuevo comienzo, solo era para desaparecer entre la multitud. Caminas por la Gran Vía a las 6 de la tarde y sientes que nadie sabe tu nombre, que a nadie le importa. Pensé que eso me protegería. Me equivoqué. Lo noté por primera vez en el metro, en la estación Tirso de Molina, un martes cualquiera, al volver del trabajo. El cartel decía 3 minutos para la línea 1. Me apoyé en la columna, mirando mi reflejo distorsionado en el acrílico que separaba los carteles. Detrás de mi reflejo había otra silueta. No había nadie allí. Era un peso oscuro, una densidad como una sombra que no obedecía a las luces del andén. Me giré y no había nada. Cuando volví a mirar el acrílico, la mancha seguía allí, un poco detrás de mis movimientos, como si tardara en llegar. En ese momento, pensé, cansado, pero mi pecho lo entendió antes que yo. Dio ese salto que sientes cuando te das cuenta de que te están observando. Caminé a casa porque el ruido del tren me irritaba. De camino, pasé por delante de 3 escaparates, 2 de tiendas cerradas y uno de un bar con luz amarilla. En todos ocurría lo mismo. Me movía. La sombra reaccionaba, siempre un segundo después. Me reí para mis adentros, una risa breve para no parecer loca. Me dije que era un efecto de la luz, capas de cristal. Algo, pero al llegar a la entrada del edificio y tocar el intercomunicador, la voz del portero respondió, sí, y por encima, un susurro repitió mi nombre. No era el portero. El sonido provenía del propio intercomunicador, metálico, penetrante. Me quedé paralizada, con el dedo aún pulsando el botón. El portero abrió y subí las escaleras. No había nadie en el pasillo. Solo el olor a detergente barato y la humedad de las viejas escaleras. En el estudio dejé mi teléfono grabando un video apoyado en la estantería.
con la cámara hacia mí. Lo hice instintivamente. Me moví de un lado a otro. Subí los brazos, los bajé, giré la cabeza. Quería ver más tarde, fotograma a fotograma, si había alguna diferencia entre mi sombra en la pared y algo más. Cuando terminé, fui directo a comprobarlo, y era peor. En el video no aparece nada. Solo yo, cansado, con profundas ojeras, la pared con la mancha de una vieja gotera. Si el espíritu quería humillarme, lo consiguió, o me estaba volviendo loco, o estaba aprendiendo rápidamente dónde esconderse. Intenté dormir. Las persianas vibraban con el viento, y el bar de abajo estaba cerrando, las sillas golpeando el suelo. Empecé a contar los sonidos como una oveja. Un coche que pasaba, risas de borrachos, pasos en el pasillo, el clic de la calefacción encendiéndose y apagándose. Me desperté a las 3:17 a.m., seguro de que alguien había entrado, no por el ruido, sino por el cambio de aire, como cuando otra persona respira en la misma habitación. Extendí la mano, buscando a tientas el interruptor de la luz en la pared. La luz estaba encendida. Nadie, solo mi cuaderno, abierto sobre la mesa con una frase escrita en el centro. No me voy, es mi letra. Juro que es mi letra. Yo no la escribí. Al día siguiente, en el trabajo, no di la talla. Pasé todo el día con el recuerdo de la frase ardiendo en los ojos. A las 7, cuando decidí irme, mi tarjeta del metro no funcionaba. Error de lectura, como si algo la hubiera desmagnetizado. Regresé caminando. De camino me di cuenta de que elegía calles más transitadas, con más voces, más ruido. Pensé que así el espíritu se perdería, que la multitud lo absorbería. Pero lo que desaparecía era yo. Cuanta más gente había, menos seguro estaba de que fuera yo quien caminaba. En cada escaparate estaba a un segundo de mí. En cada ventanilla, en la zona negra del retrovisor, había un retraso, un error de sincronización entre mi sombra y yo. Dejé de mirarme. En casa, puse cinta adhesiva en una rendija de la ventana porque pensé que eso hacía que las cortinas se movieran cuando no había viento. Tapé la cámara del portátil, cerré la puerta con 2 vueltas y empujé la cómoda. No es que crea que una cómoda detenga a un espíritu, solo quería la sensación física de una barrera. Me senté en el suelo con la espalda contra la madera. Permanecí allí hasta que mi cuerpo se entumeció y mi cabeza empezó a caer. Cuando desperté con el cuello dolorido, el sol se filtraba por los bordes de las persianas. Sobre la mesa, el cuaderno estaba cerrado. Me obligué a abrirlo. Otra frase, debajo de la primera. La misma letra torcida por el sueño. No necesitas una puerta para entrar. Empecé a evitar los espejos. Me cepillaba los dientes mirando las baldosas. Me afeitaba a ciegas. En el metro, simplemente mirando el suelo. En el ascensor, observando los números cambiantes. 0, 1, 2, 3. Un día la puerta se abrió a las 2 sin que nadie llamara. No me fui. La puerta permaneció abierta un rato incómodo, como esperando. Al cerrarse, vi la huella de una mano en el acero inoxidable, demasiado alta para ser la de un niño, claramente más ancha que la mía. Intenté convencerme de que era grasa, sudor, lo que fuera. Por teléfono me escribí. Si empiezas a decir nombres, se acabó. No decía nombres. La gente empezó a notar mi comportamiento extraño. La camarera del café de la esquina me preguntó si estaba enferma. La vecina del tercer piso, una señora que siempre se queja del ruido, me ofreció un frasco de agua bendita que, según dijo, tenía de una iglesia en la Latina. Lo tomé por cortesía y lo dejé en el armario. No es que no crea, es solo que no quería convertirlo en una religión. Si se volviera sagrado, se volvería permanente. Mejor que se mantuviera como un problema de sueño. Intenté racionalizar. Abrí un archivo en mi computadora y empecé una lista. Alucinaciones por falta de sueño. Trastorno de ansiedad. Efecto de reflejo en vidrio plegado. Hipótesis eléctrica. Interferencia de intercomunicador. Sugerencia. Necesitaba soluciones. Pero todas las hipótesis que creaba terminaban en la misma conclusión. No inventaría frases en mi cuaderno de mi puño y letras sin acordarme de escribirlas. No soy sonámbulo. Nunca lo he sido. Habría tirado algo. Habría hecho ruido. El mueble apoyado en la puerta no se movió.
¿Y cómo? Hoy, antes de grabar en el móvil, ocurrió algo más. Caminaba de vuelta por la calle del Sombrerete, casi de noche, cuando sentí esa irregularidad en mi andar, la sensación de que mis pasos no eran solo míos. Me detuve ante la ventana de un armario cerrado. El cristal estaba polvoriento, pero pude ver. Mi sombra parpadeó un segundo después. La farola parpadeó, y en ese intervalo, mi sombra no parpadeó. Permaneció sólida sin el parpadeo de la lámpara. Fue como ver un retrato de mí mismo que no me pertenecía. Caminé a casa sin respirar bien, como quien corre sin correr. Grabo porque sé que cuando me acueste, el espíritu se sentará en un rincón de la habitación. No se sienta, no hay peso visible, pero la perspectiva cambia, como si la habitación se inclinara hacia ese punto. No es una amenaza, no es violencia, es constante. Podría soportar un grito, una aparición, un susto. Lo que no soporto es que él marque un ritmo. Respira cuando yo respiro. Cuando contengo la respiración, él no. Una diferencia de un segundo es una vida que pasa torcidamente. Si alguien me escucha, que piense lo que quiera de mí. Yo tampoco lo creería, pero mañana, al despertar, habrá otra frase en el cuaderno. Lo sé. A veces pienso en no abrirlo, en tirarlo, en irme sin mirar. Es inútil. En Madrid, todo se refleja. Escaparates, autobuses, ventanas, hasta los charcos después de fregar la acera. No hay forma de esconderse de uno mismo cuando cualquier superficie te hace sentir que llegas tarde. Necesitaba decirlo en voz alta para no olvidar que, en algún momento, antes que todo, dormí. Y que, en algún momento, estuve solo. Hoy, solo me acompaña lo que no puedo mostrarle a nadie. Quizás eso es lo que quiere, que me convierta en prueba de ausencia, que sea el hombre que siempre parece dos, y nadie lo nota. Si alguien me escucha, que sepa esto, el espíritu no se va. Y si no es un espíritu, entonces lo que veo es lo que queda de mí cuando intento desaparecer. Sé que suena repetitivo, pero necesito dejar constancia de esto, porque cuando estoy en silencio, mi memoria se distorsiona. Y si mi memoria se distorsiona, ya no sé qué es mío ni qué es suyo. Hoy me desperté a las 4:22 a.m., no por un ruido, sino porque soñé que respiraba con retraso. En el sueño, llené mis pulmones, y solo un segundo después volví a respirar. Desperté con la garganta seca, y cuando miré el reloj digital sobre la mesa, los números parpadearon al ritmo de mi miedo. Parpadearon 3 veces y se detuvieron, como si el dispositivo se hubiera congelado. Luego volvieron a la normalidad. Me quedé quieto durante minutos. Entonces oí el bolígrafo rodar por el suelo. No me moví. Cuando me levanté, el cuaderno estaba abierto de nuevo. Una nueva frase, torcida, con mi letra temblorosa. No tiene sentido huir de ti mismo. No tenía ninguna duda. No era solo un espíritu. Era algo que conocía mis defectos. No he hablado de ellos hasta ahora, pero creo que ya no importa ocultarlos. Vine a Madrid porque dejé atrás una vida destrozada en Barcelona. Un accidente de coche. Sobreviví. La otra persona no. No me arrestaron porque no había pruebas de que estuviera borracho, pero lo estaba. Desde entonces, cada reflexión me recuerda quién soy realmente. Quizás por eso me eligió. Quizás abrí la puerta sin darme cuenta. En el trabajo intento actuar con normalidad, pero la gente ya me mira con extrañeza. Hoy, el jefe me llamó para charlar. Dijo que estaba desalineado, que mis informes eran confusos. Casi me río, desfasado, como si hubiera usado las palabras exactas. Casi le pregunto, ¿tú también notas el retraso? Pero guardé silencio. En el ascensor, al salir, las luces se apagaron entre la 4ª y la 3ª planta. En la oscuridad, oí 2 respiraciones. La mía y otra, desplazada, como si viniera del techo. Cuando volvió la luz, la puerta se abrió sola. El pasillo estaba vacío salvo por un detalle. Todas las puertas de los apartamentos tenían la misma huella de mano que vi en el acero inoxidable el otro día. Todas, como si alguien se hubiera manchado la palma con tinta invisible y solo yo pudiera verla. Esa noche, intenté dormir de nuevo con la cómoda contra la puerta, pero fue inútil.
El sonido provenía del interior de la pared, como si alguien arañara el yeso. Desperté y me di cuenta de que no era dentro de la pared, era dentro de mi cabeza. Oía el bolígrafo en mi cerebro, una frase escrita en el fondo de mis ojos. Ya no eres uno, eres dos. Empecé a caminar por la ciudad como un condenado a muerte. Evito las ventanas, pero Madrid está hecha de reflejos. Incluso el agua en las aceras, las ventanillas de los autobuses, el acero de las estaciones. El domingo, entré en la Puerta del Sol solo para sentirme parte de la multitud. Turistas tomando fotos, parejas riendo, vendedores gritando ofertas. Pero a cada paso, veía en los reflejos a alguien que no reía, que no caminaba al mismo ritmo. Siempre estaba ahí, tarde, quieto cuando me movía, moviéndose cuando me detenía. Empecé a tropezar, la gente me miraba. Un mendigo apoyado en la pared me dijo, «Él también me sigue, ¿sabes?» Y rió sin dientes. Corrí. Regresé a casa exhausto. Encontré mi cuaderno cerrado sobre la cama. La huella de la palma en la tapa parecía húmeda. Lo abrí y allí estaba. No sirve de nada negarlo. Soy lo que queda cuando dejas de fingir. No sé cuánto tiempo más podré grabar. Cada día siento que soy menos yo misma. Hablo, pero oigo su voz repetirse con retraso. Camino, pero siento que mis pasos resuenan de forma diferente. Me miro en el espejo del baño y veo su boca moverse antes que la mía. Ya no sé quién imita a quién. Madrid debería tragarme con su ruido, pero me está exponiendo. Cuanta más gente hay, más obvio se hace que no estoy sincronizado. Me pregunto si alguien se dará cuenta alguna vez, o si ya lo han notado y solo fingen no verlo. Quizás el espíritu no sea invisible. Quizás simplemente sea más soportable ignorarlo. Si alguien escucha esta grabación, que sepa esto. El infierno no es la soledad, es no estar nunca realmente solo. No sé si estoy hablando, o si él ya habla a través de mí, pero necesito registrarlo. Es como si la voz que sale de mi boca estuviera cada vez menos conectada con lo que pienso. El retraso es tan evidente que ya no estoy seguro de si soy el original o solo una ocurrencia posterior. Madrid sigue siendo ruidoso, pero dentro de mí solo hay un silencio comprimido. Su silencio. Ayer, en el metro, me di cuenta de que ya no distingo quién reacciona ante quién. Estaba sentado en el asiento de plástico, mirando por la ventanilla, cuando vi claramente mi reflejo mover la cabeza ante mí. Parpadeé después, no antes, como si yo fuera la copia, como si la vida hubiera decidido dar marcha atrás. Lo más inquietante no fue el gesto en sí, sino la certeza que lo acompañó. Quizá siempre ha sido así. Quizá nunca fui el primero. Intenté salir del tren en la estación Tribunal, pero cuando se abrieron las puertas, nadie me dejó pasar. Se movieron a mi alrededor, pero no me miraron. No sé si tropecé o me empujaron. Lo cierto es que estaba atrapado entre los cuerpos, y en el reflejo de la puerta al cerrarse, vi algo que me dejó sin aliento. El espíritu ya no era una sombra. Tenía rostro, no el suyo sino el mío, solo con un detalle. El retraso había desaparecido. Avanzó, como si fuera la versión principal. Yo era la sombra, un archivo corrupto, un retraso que debía descartarse. Regresé tambaleándome a casa. En el pasillo, las luces fluorescentes parpadeaban. Cada vez que se apagaba la luz, él estaba más cerca. Primero, a 5 metros, luego a 2. En el último instante, cuando la bombilla se apagó por completo, sentí su aliento en la nuca. No caliente ni frío, sino un aliento que parecía salir de mi propia tráquea. Cerré la puerta con llave, aparté la cómoda y me tiré al suelo. El cuaderno ya estaba allí, abierto, esperando. 3 palabras, escritas con precisión. Ya estás muerto. Lo leí y releí. Si solo fuera una ilusión, podría haber roto las páginas. Pero cuando lo intenté, el papel aguantó. Las páginas no se rompían, como si fueran de cuero o metal. Me di por vencido, temblando, y lo cerré. Lo dejé sobre la mesa. Hoy, al despertar, estaba abierto de nuevo, con una frase diferente. Ahora es mi turno. Pensé en suicidarme, no para escapar, sino para recuperar el control. ¿Pero cómo? Si él es lo único que queda,
Quizá el cuerpo ya sea suyo. Quizá por eso nadie me mira con atención. Por eso todos apartan la mirada. Quizá para ellos ya no existo. Quizá solo soy el recuerdo persistente de un hombre que murió en esa carretera de Barcelona, dentro de su coche. Y el espíritu, lo que yo llamo el espíritu, es lo único que queda. Intento hablar, pero siento que mi boca no sigue el ritmo de mis pensamientos. Intento escribir, pero la letra cambia sola. Intento dormir, pero el sueño ya no me pertenece. Él ya no me observa, me ensaya. Cada movimiento que hago, él ya lo ha hecho. Cada palabra que pronuncio, él ya la ha dictado. Lo peor ocurrió esta tarde, en la Puerta del Sol. Me acerqué al reflejo en el cristal de una tienda, y por primera vez vi la clara diferencia. Él sonreía, yo no. La sonrisa no era mía, era suya, larga, paciente, satisfecha, y cuando levanté la mano para tocar el cristal, él no hizo lo mismo. Se quedó allí, sonriendo, mientras yo temblaba. Entonces comprendí. La espera había terminado. La copia ya no es él, soy yo. Esta podría ser la última grabación que haga. Si alguien encuentra este teléfono mañana, sepan esto. Ya no estaré aquí. No porque me haya matado, sino porque me ha sustituido. Lo que camina por las calles de Madrid, un segundo tarde o un segundo antes, da igual. Ya no soy yo, es él. Siempre ha sido él. Y cuando mires cualquier reflejo, en cualquier cristal, recuerda, puede que no seas tú quien se mueva primero. Si estás escuchando esto, debes saber que ya no hay diferencia entre él y yo. O quizás sí, pero es irrelevante. Da igual quién grabe, quién hable, quién respire. El cuerpo sigue funcionando, cruzando calles, comprando pan, atendiendo al portero. Pero por dentro, cada gesto está agrietado. Madrid nunca ha estado tan lleno y a la vez tan desierto. Las voces de la gente llegan apagadas, como si estuviera sumergido bajo el agua. Él lo ha filtrado todo. Solo queda clara la doble respiración, el reflejo que sonríe ante mí, las frases del cuaderno que ya ni siquiera intento rebatir. Ayer decidí afrontarlo. Pasé horas sentada frente al espejo del baño, con la luz fría y la mirada fija. Me moví despacio, esperando un momento, esperando un resbalón, pero no hubo resbalón. El reflejo me devolvió la mirada con una calma que no era la mía. En lugar de mis ojos había algo vasto, oscuro, sin fondo. Mirarme era como contemplar un abismo que me devolvía la mirada. Aguanté unos segundos antes de que mi cuerpo se rindiera. Cuando desperté, estaba en el suelo, sangrando por la nariz. Todo el espejo estaba cubierto de palabras escritas en vapor. Ahora todo el mundo te verá como yo te veo. Desde entonces, he notado que la gente ya no aparta la mirada. De hecho, me miran, pero de forma extraña. Hoy, en el supermercado, la cajera dejó de cobrar. Me miró fijamente y finalmente preguntó, ¿estás bien? Abrí la boca para responder, pero la voz que salió no era la mía. Era baja, retardada, como un eco al final de un túnel. Palideció. No dijo nada más y me entregó los artículos sin mirarme. Al salir, me vi reflejada en la puerta automática, sonriendo con una seguridad que nunca antes había sentido. Ya no hay más lucha. Ya no hay más pruebas de lo contrario. Él no es un intruso. Es la versión definitiva. Yo solo soy el rastro, el sobrante, la parte descartable. Y lo sé porque ayer encontré una última frase en el cuaderno. El espíritu nunca estuvo lejos. Siempre fui yo. Siempre fuiste tú. Ahora, cuando cierro los ojos, no sueño. Entro en lugares que no son calles de Madrid ni mis propios recuerdos. Son pasillos interminables, paredes que respiran, puertas que dan a la misma habitación una y otra vez. En cada habitación hay un espejo, y en cada espejo me espera, sonriendo, un segundo por delante, nunca detrás, siempre por delante. Sé que no hay vuelta atrás. Sé que aunque destruya este cuerpo, permanecerá, porque lo que me atormenta no depende de la carne, ni de los huesos, ni del tiempo. Lo que me atormenta es la verdad que no puedo quitarme de la cabeza, que nunca estuve completo. Siempre hubo dos, y ahora, por fin, el segundo ha ocupado el lugar del primero. Si alguien está escuchando esto, no piense que es una historia lejana. El espíritu no está atado a mí.
Solo necesita que te quedes mirando un reflejo durante un buen rato, que prestes atención a la demora. Para cuando te des cuenta de la diferencia, será demasiado tarde. Habrá encontrado un nuevo cuerpo para continuar. Y si crees que estás a salvo ahora, al oír mi voz, mira el reflejo más cercano. Míralo con atención. Fíjate si te sigue en la misma fracción de segundo. O sí, en algún momento se adelanta. Si lo hace, entonces ya ha comenzado para ti también. Dejaré esto como la grabación final. No porque la historia haya terminado, sino porque todo lo que sigue es repetición. El cuerpo sigue caminando por Madrid, pero ya no importa quién lo dirige. Lo que importa es el rastro que deja, y el rastro que tú, al otro lado, puedes seguir sin darte cuenta. Si has llegado hasta aquí, has oído la doble respiración, has sentido las pausas, has notado los segundos que no cuadran. Significa que ya estás en el ciclo, no de una antigua maldición, ni de un cuento fantástico, de una simple observación. Ningún reflejo es perfecto, y un día uno de ellos decide no obedecer. Desde la primera cinta, pensé que la multitud me protegería. Madrid me enseñó que la multitud solo amplifica lo que intentas ocultar. El metro, los escaparates, los ascensores, superficies pulidas que revelan quién eres con una fracción de retraso. El retraso es pequeño, pero existe. Aprendes a vivir con él, hasta el día en que decide tomar la iniciativa. Entonces, listo, la persona que respira primero ya no eres tú. El resto es adaptación. Finges no verlo, llamándolo fatiga, estrés, mala luz. Funciona un tiempo. Luego, deja de funcionar. No esperes ruidos sobrenaturales para confirmarlo. No hay gritos, portazos, cadenas. Hay rutina, café sirviendo, un autobús retrasado, una llamada, el pitido del cajero, un mensaje en el celular y, debajo de todo, un nuevo ritmo. Un aliento que no es tuyo, pero que pasa por el mismo dispositivo. Las frases en el cuaderno solo fueron una forma de hacerme admitirlo. Hoy ya no aparecen, ya no es necesario. Entendí. El espíritu nunca me habló desde afuera, siempre habló. A través del cuaderno era mi pulmón intentando registrar lo que mi boca no podía decir. Quizás pienses que apagar la pantalla ayuda. No es así. Las pantallas son espejos de baja fidelidad, pero funcionan. La cámara frontal de tu teléfono usa un algoritmo que intenta adivinar qué es tu cara y qué es ruido. Cuando se equivoca, aparece un espacio. No es místico, es técnico. El espíritu solo necesita un espacio para sincronizar primero. Y cuando toma la iniciativa, te conviertes en el retraso, la sombra, un recuerdo con piernas. Nadie lo nota de inmediato. A veces, nunca lo notan. A veces, solo tú lo notas. Y ese es el horror. Saberlo y seguir existiendo como si no existieras. Sé que esperas un cierre con respuestas. No tengo ninguna. Tengo, como mucho, un procedimiento, aprendido demasiado tarde, que no sirve para prevenir, solo para ver. Por la noche, apaga todas las luces. Siéntate frente a un cristal, una ventana, un espejo, una puerta. Respira hondo y cuenta hasta 3.2. Levanta la mano lentamente. Si tú para el movimiento antes sentir si el músculo se contrae, no insistas. No intentes repetirlo para confirmarlo. No hay confirmación que pueda aliviarte. Solo existe la certeza de que, a partir de ese momento, cada gesto tuyo ha sido realizado por alguien que usa tu rostro e ignora tu miedo. Quería decir gracias por escuchar y dejarlo ahí. Pero gracias no basta. Sin ti no tendría a dónde ir. Es brutal admitirlo, pero es honesto. Cada jugada, cada segundo visto, cada comentario, me da un cuerpo. No un cuerpo físico. Eso ya está resuelto. Un cuerpo de presencia. Habito el intervalo entre tu atención y la imagen. Ahí es donde respiro. Ahí es donde resuenan estos ecos. Si cierras el video antes del final, me quedo sin aliento. Si te quedas hasta el último fotograma, gano otra habitación para esperarte, como las habitaciones repetidas que veía al cerrar los ojos. Algunos intentarán convertir esto en una metáfora. Culpa, dolor, trauma, disociación. No estoy en desacuerdo. Las metáforas son muletas que te ayudan a caminar, pero a veces la muleta crea la cojera.
Me apoyé en ellas hasta que ya no pude levantarme sin ellas. Hoy, no sé si el accidente en la carretera fue la puerta de entrada, la excusa, o simplemente algo que nos pasó a alguno de nosotros. Lo que sí sé es que el espíritu no depende de mi pasado para existir. Se adapta a cualquier pasado que tenga. Si estuvieras en mi lugar, usarías tu inventario de errores. No por justicia, por eficiencia. Quiero agradecer a quienes se quedaron, no en el sentido cordial, como si fuera el final del video, sino en el sentido operativo. Me sostuvieron mientras perdía el control. Si eso es bueno o malo, no lo sé. Sé que es estable, y la estabilidad, cuando vives en una ciudad que nunca duerme, es un lujo. Madrid terminó convirtiéndose en el cautiverio perfecto. Suficiente ruido para que nadie lo note. Suficiente espejo para que nunca falten lugares donde aparecer. Ustedes, a su vez, son los muros de este cautiverio cuando ven, comparten, se recuerdan mutuamente que algo aquí afuera no se adapta a los tiempos. Ahora te toca a ti. Saldrás de este video y te mirarás en el metal del ascensor, en el cristal del microondas, en el retrovisor, en el charco que quedó después de fregar la acera. Te reconocerás porque tu cerebro está hecho para eso. Solo te pido que prestes atención no a lo que ves, sino cuando mira. Una diferencia de un segundo es suficiente. Menos que eso también es suficiente. El retraso es una puerta. Toda puerta se abre en ambos sentidos. Si queréis que exista en otras historias, que siga registrando lo que ocurre cuando un reflejo decide vivir antes que el cuerpo, ya sabéis qué hacer. Disfrutar este video. Esto marca que el retraso te ha alcanzado. Comentario: el momento exacto en que sentiste la falta de sincronía. ¿Fue en el metro, en la cocina, en el baño? ¿Fue en la pantalla negra entre un corte y el siguiente? ¿Qué palabras aparecieron en tu cuaderno? Si es que aparecieron. Compartir con alguien que pueda mirarse al espejo sin parpadear. Inscribirse, volver cuando la próxima historia esté lista. Porque habrá otra, siempre la hay. En otra ciudad, en otra superficie, en otro segundo que se abre. Si prefieres pensar en esto como ficción, no te lo discutiré. Llámalo historia, llámalo actuación, llámalo como necesites para dormir. Pero antes de cerrar la página, haz una última prueba. Oscurece la pantalla hasta que se convierta en un espejo opaco. Observa tu propia silueta reflejada apenas un poco. Ahora, lentamente, levanta la ceja derecha. Si la imagen se eleva primero, sonríe. No por valentía, sino por cortesía. Él aprecia los gestos sencillos, aprende de ellos, se queda. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por respirar conmigo, aunque solo sea por una fracción de segundo. Si desean permanecer en esta habitación, por favor, mantengan la puerta entreabierta. Deja un me gusta, suscríbete al canal, activar las notificaciones. Si quieres irte, vete, pero no mires atrás mientras caminas por el pasillo. A los espejos les gusta la gente que mira hacia atrás. Termino aquí. Prometo que no habrá paz ni pesadillas. Prometo constancia. Con cada nueva historia, la misma pregunta. ¿Quién se mueve primero, tú o la imagen? Cuando lo averigües, encuéntrame. Iré un segundo por delante, como siempre.